palabra nos muestra en el reino. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar mostrando cuando la palabra nos habla de que no solamente consiste, ¿no? En el reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Que nosotros podamos manifestar y entender de que hay algo más que hay que manifestar en cada uno de nosotros, que no solo puede ser palabras, ¿no? Sino nuestros hechos que se tienen que manifestar para que nosotros podamos verdaderamente comprender y entender de que andamos encaminados en el reino de Dios, ¿no? Entonces, hay una de las versiones en la BLS, si la puede poner, nos habla, ¿no? ¿Qué es lo que representa este poder en cada uno de nosotros y las formas en que tenemos que trabajar? Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice, ¿no? Entonces, una versión aquí más clara donde la palabra nos muestra, dice que cuando alguien pertenece, o sea que cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, hay evidencias que tienen que marcarse en cada uno de nosotros y que tienen que ser evidentes, ¿no? La palabra dice que si nosotros pertenecemos al reino de Dios, lo demostramos por lo que hacemos y no solo por lo que decimos, ¿no? Entonces, qué bueno entender. Otra de las versiones dice, la AF, no sé si esa versión está por ahí, pero se la voy a leer de acá, y dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia, ¿no? Entonces, esa palabra a mí la verdad que me marcó muchísimo, porque para que nosotros pertenezcamos verdaderamente al reino de Dios, tiene que haber una diferencia, ¿no? De que si estamos en el reino de Dios o si no estamos en el reino de Dios, lo que marcará en nosotros es esa eficacia, ¿no? ¿Cómo nos movemos nosotros para trabajar en el reino de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la eficacia, ¿no? Entonces, me gustaba esa versión, pues usted la puede buscar después, la AF, porque nos habla de esta eficacia, ¿no? Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Entonces, tendremos que marcar una diferencia en cada uno de nosotros para demostrar, ¿no?, esa eficacia de que verdaderamente estamos siendo eficaces en lo que estamos haciendo. Muchas veces podemos pensar y decir, ¿por qué no estamos dando el fruto que tenemos que dar, ¿no? ¿Qué está pasando que nosotros no estamos marcando ese fruto, ¿no? Pero entonces quiere decir que si nosotros pertenecemos al reino de Dios, tiene que haber esa diferencia en nosotros, ¿no? Dice en Lucas 22:29, cuando hay una eficacia de parte del Señor Jesucristo, cuando Él viene aquí a la tierra a cumplir el propósito del Señor Jesús, Él viene y viene con esa eficacia, ¿no?, en la cual nosotros tendremos que manifestar cada uno de nosotros para que verdaderamente se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿no? Entonces, hay un reino que se nos tiene que asignar a cada uno de nosotros, ¿no? Él viene a establecer reino en esta tierra para que nosotros, a través de esa misma eficacia que Él se pudo mover, que también nosotros, ¿no? Entonces, para que se establezca el reino de Dios, se establece de padres a hijos, ¿no? Entonces, nosotros como hijos tendremos que manifestar esa eficacia de la cual veíamos en Corintios, ¿no? Esa eficacia y ese poder que nosotros tendremos que manifestar y tendremos que vivir para que a nosotros se nos pueda asignar reino, ¿no? Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿no? Entonces, para que Dios nos asigne ese reino, tendremos que ser esos buenos administradores de nuestra vida, marcando esa diferencia, ¿no? Así como Dios se levantó, pudo ir a la cruz, cumplió el propósito del Padre y lo hizo con eficacia, ¿no? Entonces, es la calidad en la que nosotros nos tendremos que levantar, ¿no? El apóstol Pablo, cuando les habla a los Gálatas, en el 4:19, hablando de la forma, ¿no?, en la que Dios se tiene que manifestar para que esa eficacia pueda hacer efecto en nosotros, ¿no? Dice, le dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no?
Entonces, hay una formación que se tiene que provocar en cada uno de nosotros, y es a través de cuando nosotros nos introducimos para ser parte del reino de Dios. Decíamos de que cuando nos hablaba en Corintios, que el estar en el reino de Dios no solo consistía en palabras, sino en poder, ¿no? Hay una eficacia que hay que manifestar en nosotros, hay un poder en la cual tendremos que manifestar. Más, póngame 1 Corintios otra vez, el 4:20, y váyase al original de la palabra poder, ¿no? Donde nos habla también de esa eficacia en la que nosotros tendremos que manifestar, ¿no? Dice, este poder del cual nos habla, según el griego, es el dunamis, ¿no? Dice, nos habla de una fuerza, poder, y nos habla de la eficacia, ¿no? Habla de una capacidad también, habla de un dar y de una potestad, ¿no? Entonces, son las cualidades que se tienen que evidenciar en cada uno de nosotros cuando la eficacia, ¿no?, está activa en nosotros. Quiere decir que se tiene que desarrollar una capacidad, se tiene que desarrollar un poder. Y uno de los poderes que se activa en ese poder dunamis es el dar, ¿no? Cuando nosotros vamos a ir siendo formados, el apóstol Pablo decía que hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Entonces, hay una iglesia establecida, hay un reino establecido para que nosotros podamos ser formados, ser preparados, constantemente haciendo y formar hijos en estatura de Cristo, ¿no? Formados hasta que Cristo, sí dice, sea formado en nosotros, ¿no? Sabe que cuando en Corintios, ¿no?, cuando el apóstol Pablo les habla en la carta de los Corintios 4:20, hay un anterior ahí que le dice en el 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿no? Entonces, podemos entender de que hay un problema, hay una dificultad en la que no estaremos manifestando esa eficacia. Y dice que hay unos que andan en un poder distinto, ¿no? Dice que tendremos que manifestar el poder de Dios, la eficacia de Dios, una capacidad, pero hay un problema en la cual dice que andan los que andan en un poder y andan envanecidos, ¿no? Ese es otro tipo de poder, ¿no?, en la cual andar en la vanidad, andar en todas aquellas cosas que nos limitan, ¿no?, a poder ser eficaces y nos hacen perder el tiempo. Es un poder, también es parte de un reino en la cual tendremos que aprender a conocer verdaderamente el reino de Dios para que nosotros podamos andar con esa eficacia en Dios y ser plenamente formados, ¿no?, ser plenamente formados por este reino y manifestarlo, ¿no?, que no sea solo de palabras, ¿no?, sino de hechos que lo manifestemos, ¿no? Dice Éxodo 9:16, porque hay algo que provocar en nosotros, más allá de que nuestros hechos se tienen que ser evidentes en cada uno de nosotros, también hay algo más, ¿no? Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, ¿no? Entonces, hay una palabra de parte de Dios en esta noche donde dice, a la verdad yo te he puesto, ¿no?, para mostrar en ti mi poder, ¿no? Hay un poder que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros a través de usted, a través de mí. Pero, ¿para qué? Para manifestar el nombre de Dios, ¿no?, el nombre de su propósito para el cual nosotros hemos sido formados. Por eso, hasta que, como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, se tiene que manifestar para que nosotros podamos vivir cumpliendo y anunciando a toda la tierra, ¿no?, a toda la tierra, de que su propósito, su poder se tiene que hacer evidente a través de nosotros, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser el pilar, vamos a ser el eslabón, ¿no?, para que nosotros podamos ser esa eficacia, ¿no?, para otros y que la podamos manifestar. Esto es un proceso en el que nosotros vamos a pasar, ¿no?, para que si Dios ha puesto un poder en nosotros, por eso decía
que Dios nos quiere entregar poder a cada uno de nosotros. Por eso le decía, cuando en Lucas 22, 29 dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, Dios quiere establecer reino en cada uno de nosotros, pero tendremos que dejarnos formar, dejarnos preparar, dejarnos capacitar. En primera de Pedro 4:12 dice el proceso también en el cual nosotros tendremos que pasar para poder ser formados, ¿no? Dice, amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Hablando aquí de la forma, ¿no? Porque dice que, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Entonces, en parte al proceso de la formación, cuando nosotros vamos siendo formados, por eso no tendremos por qué sorprendernos, ¿no? Cuando la prueba venga a nosotros, quiere decir que Cristo se nos está haciendo formado en nosotros. Estamos siendo formados porque para cumplir su propósito, ¿no? O sea que el que Dios haya depositado un poder en nosotros no quiere decir que todo va a ser fácil, ¿no? Va a ser un proceso que tenemos que pasar, que vendrán pruebas difíciles, así como a Jesucristo le vinieron pruebas también. Nosotros también vamos a ser probados, vamos a ser, y que no nos puedan sorprender, ¿no? Como dice aquí en Pedro, dice 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿no? Entonces, pareciera algo contradictorio, ¿no? Porque dice uno, bueno, en la prueba voy a tener que alegrarme y contentarme, pero es parte de nuestra formación, ¿no? Es parte de nuestra formación que lo podamos ver desde otra perspectiva, ya no lo podamos ver a nuestra perspectiva, sino a la manera de Dios, porque ese padecimiento, lo que Cristo padeció, es parte de una revelación, ¿no? Es parte de que nosotros vayamos siendo formados, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran poder, ¿no? Entonces vamos a ir siendo formados, por eso dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros, hasta que hayan pasado todas las pruebas, pero yo les quiero entregar a ustedes el reino, ¿no? Entonces, esa eficacia en la que nosotros nos vamos a aprender a mover, ¿no? Será importante a la forma de trabajar, a la forma de que no pierda el tiempo en estar envanecido, ¿no? Decía de que hay un poder en el que andan muchos, pero hay que salir de esa condición, de ese poder, y poder entrar verdaderamente al reino de Dios y tomar de ese poder, ¿no? Dios dice que ha puesto ese poder en cada uno de nosotros para llevar el propósito de Él. Entonces tendremos que un poquito apresurarnos, ¿no? Apresurarnos para que no perdamos el tiempo y aprovechemos el tiempo en Dios para la obra de Él, ¿no? Ya no solo es palabras, muchas veces puede ser de que nosotros digamos sí a todo, sí aquí, sí allá, pero a la hora de nuestros hechos, ¿dónde se están manifestando, ¿no? Entonces, el poder meditar en todo esto, porque el ser parte del reino ya nos está comprometiendo, ¿no? A cada uno de nosotros a que tendremos que dar esa eficacia, esa capacidad a podernos entregar, a poder dar el todo de nosotros, a dar tiempo, a dar lo mejor de nosotros para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros. Seamos formados cada uno de nosotros hasta que Cristo sea formado en nosotros para el día de mañana también en toda la tierra. A través de nosotros podamos llegar aquellos que, como dice el apóstol Pablo, aquellos que son escogidos, ¿no? Pero que aún no lo saben. Pero a través de nosotros que seamos ese pilar, ¿no? Entonces, si hay establecido el reino de Dios, si el reino de Dios está establecido en la tierra, Dios es un Dios de orden y tendremos que aprender a establecer ese orden en nosotros. Porque si hay reino, quiere decir que hay gobierno, ¿no? Si hay reino, hay gobierno. Entonces hay un gobierno que hay que establecer en nuestra vida y pasar ese proceso, ¿no? Dice Hebreos 1:8, hablando de este gobierno, ¿no? De este proceso en el cual nosotros tenemos que pasar y qué es lo que representa, ¿no? Dice,
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Ese es Reina Valera? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿no? Entonces, o sea que hay un reino establecido por Dios aquí en la tierra, pero lo que se manifiesta en este reino, o sea, dice, hay cetro de equidad, ese es el cetro de tu reino. O sea que hay autoridad, hay gobierno y hay equidad, sobre todo. Y una equidad en la cual se tiene que ser eficaz en nosotros, aprender a provocar esa equidad, esa justicia de Dios en nosotros. Cuando nos habla de equidad, mire, ponga el original para que nos pueda quedar un poco más claro. La palabra dice, nos habla de una rectitud, pero si se puede ir al diccionario, dice, esta equidad, cuando se nos va implantando a cada uno de nosotros en el reino de Dios, esa rectitud, ¿no? O sea, al aprender, si antes andábamos más para un lado o más para el otro, aprender a establecer el diseño de Dios y que podamos seguir esa línea, ¿no? Dice, nos habla de rectitud, justicia, siga. No. Bueno, se lo voy a mostrar de aquí. Cuando la palabra equidad nos habla de enderezar, nos habla de la rectitud y nos habla del derecho, ¿no? Entonces, ahí está, mire. Dice, esa equidad tiene que ver con un derecho, ¿no? Entonces, es un derecho que se nos otorga a nosotros, es como un permiso, ¿no? Es como una autoridad que te dan, tómala, para que puedas establecer esa equidad en tu vida y manifestar verdaderamente el gobierno de Dios. O sea que si establecemos la equidad de Dios, si el cetro de Dios está activo en nosotros, si la palabra se me está penetrando a mi vida, entonces estamos estableciendo un gobierno, estamos haciendo uso del derecho, estamos haciendo uso del poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿no? El aprender a tomar, echarle mano de ese derecho, de esa equidad en la iglesia de Dios, es lo que quiere provocar en cada uno de nosotros, que vayamos siendo formados, ¿no? Esta es parte de nuestra formación, que provoquemos esa equidad, esa autoridad de Dios que sea establecida en cada uno de nosotros. Porque imagínense de que si esa equidad, si decimos que somos parte del reino, ¿no? Si somos parte del reino, hay un derecho que tendremos que establecer en cada uno de nosotros, provocar que ese Cristo sea formado en nosotros, porque el reino de Dios se establece, ¿no? Esta equidad, hay cetro de él establecido en la tierra. Y si no estamos siendo gobernados verdaderamente por esa equidad, por el gobierno de Dios, hay una problemática, ¿no? Porque dice en Romanos 1:18, nos habla también, cuando nosotros no estamos estableciendo de este derecho, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Entonces, imagínense qué importante será de que nosotros podamos establecer la equidad de Dios, porque si no Dios, sabemos y entendemos que Dios es un Dios de orden, y dice que Él, dice, vendrá desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe que el detener la injusticia, el detener la justicia con verdad, la injusticia de verdad dice que detienen con injusticia la verdad? El andar con injusticia quiere decir de que la palabra de Dios no la estamos siendo eficaz en nuestra vida, ¿no? Quiere decir de que estamos deteniendo la palabra de Dios, estamos frenando y no estamos avanzando verdaderamente en lo que conviene en el reino de Dios. Y yo creo que no es lo que queremos, ¿no? Queremos avanzar, queremos dar lo mejor para que la palabra, la suma de su palabra, como dice Salmo 119, 160, que podamos establecerlo. Establezcamos en nuestra vida esa verdad, que nosotros la manifestemos y que podamos vivir, ¿no? Que no venga Dios y provoque esto en nosotros, ¿no? Sino que no detengamos la verdad, sino que fluyamos y vayamos manifestando esta verdad y que se pueda hacer visible. Dice el 20, ahí mismo en Romanos, dice el 19, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Entonces, si dice que Él ha hecho para nosotros las cosas visibles y las cosas entendidas, dice, por medio de las cosas hechas. O sea que tendremos que tomar, ¿qué mejor ejemplo tomar de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él no lo dijo de palabras, Él no dijo simplemente yo hago lo que mi Padre me dice o lo que mi Padre me envió. Él lo vivía, ¿no? Él lo manifestaba. Eso es parte de andar en estar haciendo lo que verdaderamente conviene en el reino de Dios y el andar con esta eficacia, ¿no? Que así como hemos recibido, así como hemos entendido, que así también vivamos y andemos en estos hechos, ¿no? Por eso dice, no tienen excusa. Suba el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Porque el reino de Dios viene a nosotros y nos quiere entregar ese poder. Se quiere hacer activo en nosotros la eficacia de Dios, pero aún habiendo conocido, dice, no le glorificaron, dice que se envanecieron. O sea, tomar y volver a ese poder, ¿no? Donde volver a las cosas vanas, a donde aquello que no me edifica y volver. Imagínense. Y dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El poder andar en ese poder, ¿sabe lo que provoca? O sea, ya no pertenezco al reino de Dios y hago lo que en el reino del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué es parte de esa evidencia? Es que nosotros podamos andar no a nuestras razones, sino a las razones de Dios. Cuando dejo mi opinión, cuando dejo mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de andar, y empiezo a dejarme, a no retener la palabra, ¿no? Que la verdad de Dios pueda ir penetrando mi vida y me dejo ministrar por lo que aprendí a conocer, por lo que Dios me mostró, volviendo a ese principio, ¿no? Así como habíamos conocido, así como hemos escuchado, así como hemos recibido de una palabra, que la hagamos eficaz en nosotros, ¿no? Que no la hagamos perder, que no le demos poder a otra cosa que no nos edifica, ¿no? Sino que podamos ir creciendo y abundando en el razonamiento, pero de Dios, y quitar todo razonamiento humano de nuestra vida, porque nos puede limitar y nos puede llevar a esa calidad de que nuestro corazón pueda ser entenebrecido, ¿no? Entonces, la eficacia de Dios es parte del poder de todo lo que yo he recibido, que lo pueda dar a conocer, ¿no? Que lo pueda vivir, que lo pueda manifestar, de lo que yo conocí, que lo penetre en mi vida y que lo haga activar en mi vida, ¿no? Dice
en 1 Corintios 4:19, cuando también él le hablaba en los Colosenses, en Corintios, le dice lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo le dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿no? Entonces, imagínese el de haber conocido a volver a andar en esta posición, o sea, dejar, si dice que nosotros hemos, hasta que Cristo dice se ha formado en cada uno de nosotros, quiere decir que aprendamos a establecer ese reino de Dios en nuestra vida, que aprendamos a dejar aquello que me envanece mi vida y poder tomar el cetro de Dios en mi vida, establecerlo, dejarme formar y de lo que conocí, hacerlo eficaz en mi vida. Dice Efesios 3:17, ¿no? Hablándonos también de esta posición, ¿no? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿no? Entonces, eso es lo que provocará el no retener la verdad de Dios, el andar en esa equidad de Dios, quiere decir que provocará en nosotros a que podamos plenamente ser capaces de comprender en su totalidad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y aprendamos a conocer, y sobre todo, ¿sabe cuál es otra de las condiciones que me habilitan a poder ser parte del reino de Dios? Es que nosotros, aparte de que seamos plenamente capaces, dice, es que podamos comprender con todos los santos, ¿no? O sea que si aprendemos a comprender con los que están ejerciendo esa equidad, con los que están ejerciendo la santidad de Dios, entonces nos volvemos parte de los que son santos, aquellos escogidos, ¿no? Aquellos que hacen la voluntad de Dios y son apartados, ¿no? O sea, nos volvemos capaces para aprender a comprender en completo el reino de Dios y su justicia, y eso es parte de que nosotros seamos eficaces, de que la capacidad de Dios se pueda ir desarrollando en nuestra vida y que podamos aprender a establecer gobierno en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, ¿no? Que vayamos siendo procesados para que en su totalidad, como dice, seáis plenamente capaces de comprender, que haya una plenitud, ¿no? A la hora de cuando me siento a la mesa, de compartir con los santos, que pueda entender y que pueda comprender, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, será importante que aprendamos a evidenciar, ¿no? Esa eficacia, ese poder dunamis del que mostrábamos en el original en nuestra vida, que se vaya haciendo eficaz. Dice en Efesios, Colosenses 1:28, ¿no? Este proceso en el cual, hablando del apóstol Pablo, también decía al principio, hasta que sea formado, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por cada uno de ustedes hasta que Cristo sea formado. Dice, ¿sabe cómo vamos nosotros siendo formados? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Entonces, la forma en la que se nos va formando es a través de la enseñanza. Dice, no dice uno, dice hasta que todo hombre sea enseñado, dice, en sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús. Entonces, esa equidad es parte de manifestar esta perfección, ¿no? Si nosotros andamos en busca de esta perfección, estamos siendo verdaderamente eficaces en lo que se me está entregando, porque dice que vamos siendo enseñados. Así como se me enseña y no aprendo a retener, sino que provoco en mí esa palabra que se vaya haciendo activa en nosotros para poder alcanzar esa perfección, para poder establecer en plenitud el gobierno de Dios en mi vida y que en el gobierno de Dios nosotros podamos ser eficaces, que podamos ser verdaderamente hombres y mujeres que dan lo mejor para el servicio
y que nos volvamos útiles en el reino de Dios, ¿no? Sabe que una de las cosas que nos muestra la palabra, ¿no? Hablando del carácter que puede formarse en un hombre en el que puede no estar andando en esta eficacia, y será importante que nosotros la podamos conocer. Dice en segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Tendremos que dejarnos enseñar, dejarnos formar por aquel que viene y habla los dichos de Dios, donde viene con este cetro y se establece para provocar en nosotros esa equidad, ¿no? Dice, póngale el 1. Dice, cuando le habla a Tito, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender a conocer este tipo de carácter, ¿no? En cada una que nos evaluemos nosotros mismos y ver bueno, tendré alguna de estas y que podamos entender y comprender, ¿no? Sabe de que una de las cosas que nos hablaba, un poquito, ponga el 2, dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ¿no? Y desobedientes a los padres, ¿no? O sea que cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, cuando retenemos la verdad, estamos siendo desobedientes, ¿no? A esta palabra que nos manifiesta y es parte de un carácter, ¿no? Un carácter que está manifestando el no ser eficaz en el reino de Dios. O sea que el derecho que se me da para que poder establecer esa equidad de Dios, tendremos que ir quitando todo aquello que es vano en nuestra vida. Y esto es parte de una vanidad que se tiene que ir siendo transformada en nosotros y siendo restaurada, y también para que nosotros aprendamos a conocer en otros, para también sacarlos de esa condición y que puedan salir de esta condición y poderse establecer verdaderamente en el poder correcto para poder establecer el gobierno de Dios, ¿no? Por eso dice, en el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿no? Entonces, de todo lo que nos menciona ahí arriba, es parte de negar la eficacia de Dios, ¿no? Es parte de andar en otro tipo de poder, ¿no? Y no manifestando el poder de Dios, que tiene que ver con una capacidad, nos habilita para que nosotros seamos capaces para dejarnos enseñar, para dejarme corregir, para dejarme formar, ¿no? Que el Cristo sea formado en nosotros es parte del aprender a reconocer que me he equivocado, que necesito de alguien mayor que me instruya, que un padre me va a llevar a la condición de formarme. El apóstol Pablo decía, hasta que el Cristo sea formado en ustedes, por ustedes vuelva a sufrir dolores de parto, ¿no? Entonces, nosotros, si decimos establecer el reino de Dios en nuestra vida, tendremos que manejarnos en esta eficacia, ¿no? Siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo obedientes a una paternidad, ¿no? que me está instruyendo y me está dando una forma, ¿no? Que pueda manifestar ese carácter, ¿no? El carácter de Dios, el carácter de esta eficacia, ¿no? El aprender a darme, ¿no? Es parte de este poder, que manifestemos el poder de Dios en nuestra vida, que sea manifiesto y que podamos andar en esta eficacia. ¿Sí? Sabe que si nosotros somos eficaces en el reino de Dios, vamos a provocar en otros esa eficacia también, a sacar de la condición en la que muchos se pueden encontrar en esta calidad, amadores de los deleites, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense, o sea, andar en un poder en la cual me lleva a lo vano, ¿no? Me lleva a otra autoridad incorrecta. Qué bueno será que nosotros podamos aprender a conocer
esa eficacia de Dios por completo, a establecer el gobierno de Dios en nuestra vida. Que establezcamos esta eficacia, este poder darnos. Esta eficacia tiene que ver, decíamos, con el darnos, entregarnos para dejarnos formar en nosotros, para alcanzar una perfección, porque el día de mañana también nosotros nos estamos preparando para ser padres, pero primero tendremos que formarnos como hijos, y la característica del hijo manifiesta la eficacia. Se maneja en eficacia en el reino de Dios, manejando prioridades, estableciendo la equidad, ¿no? Estableciendo la justicia de Dios, para que sea la justicia de Dios que me provoque en mí ese derecho, ¿no? Esa capacidad para que yo me vuelva eficaz y no sea retenedor de lo que Dios me está entregando. Así que póngase de pie, vamos a orar para que Dios pueda provocar en nosotros aún más eficacia de Él y que vayamos siendo plenamente capaces, ¿no? Que esa capacidad no venga de nosotros, sino que venga de parte de Dios, porque Él es el que quiere provocar en nosotros entregarnos reino. Dios quiere entregar reino en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Así que manifestemos en esta preciosa noche. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú has querido mostrar en esta noche, Señor, que pueda ser eficaz en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que nos dejemos formar y que podamos establecernos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que quitemos todo aquello que nos está haciendo de impedimento, Señor, para poder ser buenos administradores de tu reino, Señor. Que podamos establecer tu poder, Señor, y tu deidad en nosotros. Que aprendamos a dejarnos gobernar por tu palabra, Señor. Que aprendamos a andar, Señor, conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Porque tu palabra dice que tú quieres entregar reino, Señor. Tú quieres entregar y establecer reino en cada uno de nosotros. Pero entendemos, Señor, de que necesitamos dejarnos preparar. Tenemos que dejarnos formar, Señor, para que tu reino, Señor, pueda ser eficaz, Señor. Pueda ser eficaz para otros, Señor, para aquel que me escucha, Señor, para aquel que me ve, Señor, que pueda ser de ejemplo, Señor. Que aunque la prueba venga a nuestra vida, Señor, que nos podamos gozar, Señor. Que nos podamos gozar porque sabemos de que después de la prueba, Señor, vendrá la calma, Señor. Porque después de la prueba, Señor, vendrá la formación y la perfección, Señor. Porque después de esa prueba, Señor, sabemos que vamos a salir victoriosos, Señor. Donde después de la prueba, Señor, tú estás ahí esperándonos con los brazos abiertos, Señor. Pero para dejarnos formar, Señor. Que seamos humildes, Señor, para dejarnos formar por ti, Señor. Por aquel que me instruye, Señor. Que podamos ser obedientes a mi paternidad, Señor. Que podamos abrir nuestro oído, Señor, para escuchar tu voz y que así como recibimos, Padre, que lo podamos manifestar, Señor, con nuestros hechos, Señor. Que no solo seamos de palabras, Señor, sino que seamos de cumplir tu palabra a través de los hechos, Señor. Que los vivamos, que sean reflejados por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que tu poder, Señor, que tu gran poder, Señor, se pueda manifestar en nosotros, Señor. Esa capacidad, Señor, esa autoridad, Señor, que pueda ser establecida, Señor. En esta preciosa noche, Señor, te damos las gracias, Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en cada uno de nosotros y la podamos hacer eficaz, Señor, como decía tu palabra, Señor. Que seamos eficaces en el reino de Dios. Que demos todo, Señor, que nos sacrifiquemos, Padre, por darte lo mejor a ti, Señor, porque tú lo que quieres es cumplir tu poder, Señor, a través de nosotros, Señor, cumplir tu propósito, Señor, para que podamos llegar a toda la tierra, Señor, con tu gran poder, Señor, con tu gran amor, Señor, estableciéndonos, Señor, en esa eficacia, Padre. Te damos las gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Amén, Padre.